porque unos individuos que salieron preparados para ir a atracar una residencia, al llegar a esa residencia no pudieron perpetrar el atraco porque había un perro que alertó, etcétera, y ellos se fueron. Y al irse, andan patrullando a ver qué encuentran en el camino para no irse en blanco, y observan el vehículo encendido en el que está este médico conversando por teléfono, y deciden actuar contra él. Entonces uno de los individuos se desmonta, le toca el cristal para hacerle saber que era un atraco, y ese individuo alega, o ellos alegan, que el médico hizo intento de usar su arma de reglamento y que por eso lo mataron. Entonces la policía presentó, o ya tiene en su poder, a Salvador Junior Reyes, mejor conocido como Pití, de 26 años. Entonces junto a otros dos, uno que lo apodan el Venado y otro que lo apodan el Enviado, fueron los que cometieron ese crimen. Y los otros dos están siendo perseguidos por la Policía Nacional, pero ellos no tenían ningún vínculo con las otras personas a las que se estaba tratando de involucrar en este hecho lamentable. Yo leí el pasado fin de semana unas declaraciones del general Gonel Regalado aclarando que nada que ver, porque en principio incluso se planteó que el hecho ocurrió frente a su casa. No ocurrió frente a su casa, él vive en ese mismo sector, pero tal vez una cuadra después. Entonces, qué bueno que tanto él como su familia tienen la tranquilidad de que esto se ha esclarecido, y la otra familia, la que ha perdido a este médico, también pues la tranquilidad de saber que los que cometieron este hecho van a la cárcel. Van a la cárcel, y ojalá que no salgan por cualquier subterfugio y mañana estén cometiendo nuevos asesinatos con un código tan garantista como el que tenemos en la República Dominicana. Son las 7:07 minutos. El sol de la mañana. Hay varios fenómenos llamativos en los resultados de estas elecciones del pasado 15 de mayo. Y entre esos fenómenos inexplicables está la votación congresual del PUN, que ha sido determinante para varias senadurías que perdió el Partido de la Liberación Dominicana. Y el PUN actuó como el mejor aliado del PRM, el más efectivo, el más eficiente. Más efectivo que el Partido Reformista, que tenía candidatos a senadores. Y como tenía candidatos a senadores, se supone que su militancia se activa más cuando tiene una representación y hace sentir más su voto. No, pero lo del PUN fue muy milagroso, porque el PUN, en provincias donde no tenía ninguna representación en la boleta congresual, alcanzó una votación bastante alta. Voy a leer un resumen que publica el Diario Libre sobre este comportamiento. La candidata presidencial alcanza como 4,000 votos a nivel nacional. Y el PUN tiene provincias con 8,000 y más votos. Entonces, ¿cómo esto ha sido posible? ¿Cómo ha sido posible? Este resumen un saludo para Abel Guzmán Ten, que calza este resumen. Ha sido una sorpresa de las pasadas elecciones el hecho de que el Partido de la Unidad Nacional, PUN, fue el segundo y en muchas provincias
el primer aliado del Partido Revolucionario Moderno en el nivel congresual, superando hasta el Partido Reformista Social Cristiano, PRCC. Su aporte promedio al PRM supera el 5% de los votos, pero esa realidad contrasta con su contribución a nivel municipal, que no llega al 2% en la mayoría de los casos. Algunos se aventuran a opinar que el voto por el PUN es la expresión de rechazo de sectores políticos. En el Ceibo, cuya senaduría ganó el PRM, el PUN aportó, ¿ustedes saben cuánto aportó en el Ceibo? 8.37% de los votos, equivalente a unos 3.045, superando al PRCC, que el PRCC aportó unos 2.009 votos, para un 4.86%. En Puerto Plata, otra senaduría ganada por el PRM, el PUN le llevó más de un 6% de los votos que sirvieron de diferencia frente al candidato oficialista. En la disputada senaduría de Valverde, el PUN le aportó al PRM el 7.6%, equivalente a 5.233 votos, aunque finalmente no la ganaron. Los votos del PUN en el nivel congresual superan el 7% en la provincia Peravia. En Santiago Rodríguez fue otra provincia en la que el PUN hizo un gran aporte al PRM y superó al PRCC, ya que sus votos fueron 2.374, 7.03%, y los del PRCC 2.188, 6.48%. En la provincia Santo Domingo, el PUN superó la barrera de los 16.000 votos congresuales. En la provincia de Duarte, el 6%, y en Espaillá, el 5.5%. En Barahona, con el 100% de los votos computados, el PUN le aportó el 4.71%, en Bauruco el 5.84% y en Dajabón el 4.74%, equivalente a 6.396 votos. En Independencia el 3.29% y en Monte Plata el 5.09%, sin colegios por computar. Con todos los colegios contados, en María Trinidad Sánchez la contribución del PUN fue del 6%, superando al PRCC. En Pedernales el PUN llevó al PRM el 5.86%. Es decir, estamos hablando de un partido que no tenía candidatos a diputados, porque usted puede decir, bueno, lo que pasa es que habían candidatos a diputados de este partido muy populares y la gente fue y votó por esos candidatos a diputados muy populares. ¿Qué habrá pasado con esa votación? Bueno, hasta ahora uno puede construir algunas especulaciones en base a la experiencia. Probablemente se haya cambiado de modalidad en el tema de la cédula y del voto. Probablemente se haya cambiado de modalidad. Y al cambiar de modalidad, se haya determinado que cualquier voto contrario que usted vaya a gestar o vaya a gestionar como prueba de que se expresó, deba ir a una casilla medible. ¿Por qué a una casilla medible? Porque si ese voto se expresa en la propia casilla del PRM, es uno más de los votos del PRM y no hay manera de diferenciarlo. Pero si se expresa en la boleta del PUN, sí hay manera de contabilizarlo. Mire cómo está contabilizado y cómo está contabilizado en porcentaje. Entonces, ahí se sabe si lo que se hizo funcionó o no funcionó. No funcionó. Porque aquí hay una doble moral en esta cuestión de
hablar de que los otros apelan a recursos, que los otros hacen esto, que los otros manejan aquello, y resulta que el que se va a una candidatura con la disposición de ganarla, pues hace todo lo que hacen todos para ganar. Y entre esas acciones está la búsqueda de votos contrarios, pero de votos que sean una garantía que se depositaron, que no fue que yo te mandé a depositarlo, tú me dijiste que sí, ahora tú no puedes ir con un celular a darme una fotografía de la boleta, no me puedes sacar una fotografía de la boleta, entonces yo necesito una prueba. Yo necesito una prueba de que ese voto se expresó. De que ese voto se expresó y el voto se expresó. Entonces, probablemente estemos ante una expresión de votos adquiridos con los métodos que todos conocemos. Porque el que iba a votar PRM y era PRM, no tenía razón para votar en la boleta del PUN. No había razón. No había razón. Además, una franquicia escasamente conocida, que fíjense que el Partido Reformista no ha tenido ese comportamiento. El PRD no tuvo ese comportamiento. Pero el Partido Reformista tenía candidatos a senadores. Hoy el Partido Reformista tiene hasta senadores que lo ganó solo, como Josecito Jacín, y candidatos que fueron muy competitivos, como los candidatos de La Vega, como el candidato Monseñor Noel, por ejemplo, para citar algunos casos. ¿Y cómo que el PUN va a tener un porcentaje mayor que el Partido Reformista en el aporte congresual, cuando en el aporte municipal tiene apenas un 2% del aporte? Y el presidencial ni se menciona. Ni se menciona porque lo que sacó a nivel nacional, ahora resulta que lo sacó en cualquier municipio, en la boleta congresual. Entonces, es ahí algo que nada más se explica de una manera. Nada más se explica de una manera. Ese fue un voto trabajado, fue un voto motivado, fue un voto medible. Sabrá Dios cuál habrá sido el costo de ese voto. Porque tendría que disponerse una investigación y es una cosa muy difícil de establecer. Yo sé que esto ha dejado algunos cuestionamientos. Por ejemplo, en el caso del Ceibo, sería importante que en algún momento conversáramos con Ricardo Jacobo, porque Ricardo Jacobo llevó las credenciales del PUN al Ceibo. Y entonces resulta que algunos no sabían, entre ellos la candidata senadora del Ceibo, que el PUN era un aliado del PRM, porque esa alianza congresual no se promocionó como la alianza con el Partido Reformista. Todo el mundo sabía que el PUN era un aliado del Partido Reformista, pero el PUN para mucha gente era un partido que iba independiente, que llevaba su candidatura presidencial, que por lo menos no hizo tanta vida activa como aliado del PRM. Es decir, que el trabajo consistió en colocar a un aliado silencioso, y mediante ese aliado silencioso hacer el trabajo sin que ese trabajo se hiciera notar, que ya sí lo estamos notando cuando es una sorpresa y cuando está contabilizado. Entonces, esa fue una de las cuestiones que se dieron aquí, que sin embargo, es muy difícil que puedan encontrar explicaciones, muy difíciles.
Son las 7:19 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. A propósito de reseñas periodísticas, ayer una muy interesante de Alberto Caminero, que fue la información principal del periódico El Nacional, y que delata que a veces aquí se crean situaciones mediáticas, pero que en la práctica no son más que entretenciones mediáticas. Entretenciones mediáticas. Señores, ustedes saben lo que es que ahora se ha anunciado que el candidato presidencial del PRM hará un periplo internacional para desacreditar las elecciones en su país. Unas elecciones en las que él va a alcanzar un 35% cuando él amaneció ese día con una ponderación de un 32%. Es decir, unas elecciones en las que los votos que él tenía, él los sacó y se le agregaron por lo menos un 3% de votos más. Es decir, que no es una persona que puede decir, miren señores, a mí todas las encuestas en mi país me daban un 40% de los votos y me tumbaron un 5%. Me tumbaron un 10% de los votos con una serie de altimañas, porque yo estaba ubicado sobre el 40 o el 45% de los votos y me tumbaron un 10%. No, un hombre que alcanzó la votación que tenía y se le pegó algo más. Entonces ahora a desacreditar el país, o a intentar desacreditarlo el país, porque lo que hará será desmeritarse él. Lo que hará será desmeritarse él. Pero en contraste con eso, ¿cuál es la información que publicó ayer Alberto Caminero, la primera página del periódico El Nacional? No hay impugnación en una sola mesa de las 15.708 mesas que operaron en la República Dominicana. No se impugnó una sola. De las 8.000 irregularidades que están denunciando, no se hizo una sola impugnación de un colegio electoral. ¿Qué es lo que manda la ley? Artículo 153, ley 275-07, pues indica que al final del conteo, ahí mismo el delegado deja impugnado el colegio en expresión de la inconformidad con sus resultados. Y todos los delegados se les prepara para eso y saben cómo pueden actuar. Cómo pueden actuar. Pero señores, no hubo un solo lugar donde se impugnara. ¿Qué resulta? Usted pregunta, ¿por qué no se impugnó? Y hay gente que son capaces de decirle a usted que fue y sacaron el delegado. Mira, fue que sacaron el delegado. A la hora de contar, el presidente de la junta de ahí del colegio le dijo, vete de aquí. Y él salió cuando un delegado hay que matarlo para sacarlo de ahí. Eso es imposible que se dé, que a la hora de un conteo vayan y saquen un delegado. Eso, a menos que el delegado no arme un desorden. Pues si armó un desorden lo sacan, eso sí. Si armó un desorden lo sacan. Y tienen que sacarlo de ahí. Ahora, si lo que está reclamando sus derechos, nadie lo puede sacar de ahí. En forma civilizada. Porque aquí hay mucha gente que enloqueció en este proceso. Entonces, no hay una sola mesa impugnada. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que cuando usted habla de reconteo general, usted sabe que está hablando de una tontería, que está hablando de disparate. Eso no existe. Incluso algunas juntas municipales lo han hecho. Los resultados no se han alterado, pero la ley no lo pauta. Porque lo que la ley habla de reconteo en dos situaciones muy específicas. Usted me impugnó un colegio, vamos a recontar ese colegio. Hay votos observados y nulos,
sobre todo en la parte municipal, hay que contarlo. En todas también si altera el resultado. Pero puede ser que no altere el resultado general, pero sí parcial, porque en un municipio donde hay 5 regidores, el tener 3 es tener la mayoría. Entonces, hay cosas que pueden variar mínimamente pueden variar, pero no alteran el resultado, y en esos casos sí procede el reconteo de votos nulos y observados. Pero con reconteo general, anulación de elecciones, ¿bajo qué argumento? Por ejemplo, aquí cuando entrevistábamos el pasado viernes el pastor Diostacio, él decía, miren ahí una prueba, porque hubo 600 valijas que no llegaron la noche del conteo, o la madrugada del conteo. Bueno, es que la valija es una responsabilidad del presidente del colegio. Entonces el presidente del colegio se lleva la valija. Cada uno de los actores del proceso tiene un acta. Tiene un acta ya con los resultados. La valija se le coloca un precinto de seguridad y está bajo la responsabilidad del presidente del colegio. Hubo presidente del colegio que en la misma madrugada pues fueron a llevar las actas. Hubo presidente del colegio que lo hicieron un poquito más temprano, ya al día siguiente, y la llevaron las valijas. Pero él lo sabe muy bien. Él lo sabe muy bien. Lo que yo no me entiendo, como un pastor evangélico quiere insinuar que se han perdido unas valijas cuando él sabe que no se han perdido valijas. Es decir, como un pastor evangélico quiere hacer política mintiendo. Porque aunque él no lo dice, si él viene a un medio y dice, miren, lean ahí, que la primera noche hay constancia de que faltaron 600 valijas, sí, pero tú sabes muy bien lo que pasó con esas valijas. Entonces explica la cosa clara. Explica la cosa con claridad. Explícala con claridad. Entonces, bueno, hay que anular esas elecciones. Porque hay que anularla porque él no ganó. Y vaya a ver qué porcentaje sacó él. Vaya a ver qué porcentaje sacó él. Un porcentaje bastante significativo. Y cada quien sacó ahí lo que tenía en las encuestas. Lo que tenía en las encuestas. Es decir, ahí yo no veo ninguna expresión de irregularidad, porque hay una expresión de la voluntad del elector claramente determinada. Hubo problemas con el voto preferencial, y quién no lo sabía que iba a haber problemas con eso. ¿Y por qué fue que ustedes boicotearon el cómputo electrónico? Para crear esos problemas, porque esos problemas son los que crean la crisis postelectorales, y tratar mediante una crisis postelectoral de alcanzar lo que no alcanzaron en las urnas. Porque eso fue expresamente creado para decir que boicotearon, que no funcionó el conteo electrónico. Bueno, pero si el conteo electrónico en la madrugada del 15 le ejecutan el plan C de boicot, reunión de unos 3,000 técnicos, ¿para qué era eso? ¿Para qué era eso? De todas maneras, se iban a producir problemas, porque al aprobarse el conteo manual y electrónico, ya usted le estaba introduciendo la posibilidad de manipulación en el voto preferencial, que es en el voto de los diputados, que era donde mayor problema hay con este conteo manual. Entonces, hay actas del conteo manual que no han llegado, que no se hicieron, que se dejaron en blanco, etcétera, etcétera. Ahora hay que tomar, pues, como lo está haciendo correctamente la Junta del Distrito, con todos los interesados, y revisar esa parte. Revisar esa parte, que por cierto, el candidato presidencial del PRM,
quiere que se anulen los resultados del distrito. Él no está conforme con los resultados del Distrito Nacional, que es la plaza, una plaza ganada ampliamente por él. Pero no está conforme con los... ¿Por qué? Porque aparentemente no siente identidad con la candidatura que ganó el Distrito Nacional. Porque tampoco usted lo ha visto con un gesto de felicitación. Yo no conozco todavía la carta que le ha enviado a el candidato que ganó la principal plaza de la capital del país. No la conozco, por el contrario, cuestionamientos al proceso donde ganó, en el Distrito Nacional, donde ganó, alcanzó lo que tenía y algo más. Entonces, cuestionamiento ahí, que en el fondo es una expresión de otra cosa. Es una expresión de otra cosa, porque aparentemente eso no le contentó mucho. No le contentó mucho, porque yo no creo que a David Collado lo pusieran ahí para que ganara. No. A David Collado no lo pusieron ahí para que ganara. A David se le fue la mano ganando. Cambio fuera. El sol de la mañana.